En este mismo instante, en algún lugar del mundo, un Boeing 737 está despegando. De hecho, cada 90 segundos despega uno en algún punto del planeta. Es, con diferencia, el avión comercial más construido de la historia. Más de 11.000 unidades entregadas, miles más en fábrica, y una flota que en un día cualquiera transporta a más pasajeros que la población entera de países como España o Argentina. Pero aquí está la parte extraña de esta historia. El avión que estás viendo hoy despegar, con sus motores enormes, su cabina digital y sus sistemas de navegación de última generación, fue diseñado hace más de 60 años. Su fuselaje, su forma, su estructura básica siguen siendo, en esencia, los mismos que Boeing dibujó en 1964. Eso plantea una pregunta incómoda, que lleva años circulando dentro de la industria aeronáutica. Si Airbus fue capaz de lanzar una familia completamente nueva con el A320, si la tecnología ha avanzado décadas luz desde los años 60, ¿por qué Boeing sigue vendiendo, generación tras generación, la misma plataforma? La respuesta no tiene que ver con falta de ambición, ni con incapacidad técnica. Tiene que ver con dinero, con miles de millones de dólares, con la manera en que funciona la certificación aeronáutica, y con una trampa que la propia industria construyó para sí misma. Una trampa que, como veremos, terminó teniendo consecuencias trágicas. Esta es la historia del Boeing 737. ¿Cómo nació? ¿Cómo conquistó los cielos? ¿Por qué se volvió imposible de reemplazar? ¿Y qué pasó cuando Boeing intentó estirar ese diseño más allá de sus límites? Para entender el 737 hay que viajar a mediados de los años 60. Boeing ya era un gigante de la aviación comercial gracias al 707, el avión que había inaugurado la era de los reactores en las rutas transoceánicas, y al 727, un trirreactor pensado para rutas de media distancia entre grandes ciudades. Pero había un hueco en el mercado que ninguno de los dos cubría bien. Las rutas cortas, hacia aeropuertos pequeños, muchas veces con pistas cortas o infraestructura limitada. Aerolíneas regionales y de tamaño medio necesitaban un avión más pequeño, más económico de operar, capaz de volar trayectos de apenas unos cientos de kilómetros de forma rentable. Boeing no fue la primera en detectar esa necesidad. British Aircraft Corporation ya volaba su Bucky 111 y Douglas, el gran rival histórico de Boeing, estaba desarrollando el DC-9. Boeing llegaba tarde, y lo sabía. Así que decidió diseñar algo distinto. En lugar de un trirreactor con los motores en la cola, como el 727, optaría por un birreactor con los motores colgados bajo las alas, más cerca del fuselaje. Esa decisión, tomada por razones de eficiencia estructural y de peso, terminaría siendo decisiva 60 años después, como veremos más adelante. El fuselaje se mantuvo prácticamente idéntico al del 707 y el 727, reutilizando herramientas de producción y reduciendo costes de desarrollo. Fue una decisión inteligente para 1964. Nadie podía imaginar que ese mismo fuselaje seguiría en producción en pleno siglo XXI. El 9 de abril de 1967, el primer 737 despegó desde Renton, Washington. Era compacto, tenía capacidad para poco más de un centenar de pasajeros, y su primer cliente de lanzamiento fue Lufthansa, la aerolínea alemana. Algo poco habitual, porque normalmente los primeros compradores de aviones Boeing eran estadounidenses. Las ventas iniciales, sin embargo, fueron decepcionantes. El DC-9 de Douglas dominaba el segmento, y Boeing llegó a plantearse cancelar el programa por completo. Se cuenta que en cierto momento, la línea de producción del 737 estuvo a punto de cerrarse definitivamente. Sobrevivió por poco. El punto de inflexión llegó de una manera que pocos anticiparon. Una pequeña aerolínea tejana, fundada en 1971, llamada Southwest Airlines, decidió construir todo su modelo de negocio alrededor de un único tipo de avión, el 737. La lógica de Southwest era revolucionaria para la época. Al operar una flota compuesta enteramente por el mismo modelo, la aerolínea podía simplificar de forma radical su operación. Un solo tipo de piloto, entrenado para volar exclusivamente 737. Un solo grupo de mecánicos especializados en un único sistema. Un solo inventario de piezas de repuesto. Una sola configuración de cabina. Tiempos de escala más cortos, porque las tripulaciones conocían cada centímetro del avión. Ese modelo de flota única resultó tan eficiente en costes que se convirtió en el manual de referencia para las futuras aerolíneas de bajo coste en todo el mundo.
Ryanair en Europa, y más tarde otras aerolíneas asiáticas y latinoamericanas, copiarían esa misma estrategia casi al pie de la letra, y casi todas eligieron el 737 como su avión. Aquí es donde empieza a gestarse lo que después analizaremos como la trampa del éxito. Cuantas más aerolíneas construían su negocio entero alrededor del 737, más valioso se volvía para Boeing mantener la compatibilidad entre generaciones. Cambiar de avión no significaba solo comprar una aeronave distinta. Significaba reentrenar a miles de pilotos, recertificar mecánicos, rediseñar simuladores, renegociar contratos de mantenimiento y asumir un golpe financiero que podía ascender a cientos de millones de dólares para una aerolínea mediana y miles de millones para una grande. Boeing entendió esta dinámica antes que nadie y decidió apostar exactamente por eso. En lugar de diseñar un avión nuevo cada 15 o 20 años, iría actualizando el 737 en distintas generaciones, manteniendo siempre la premisa de que un piloto certificado en un modelo pudiera volar el siguiente con un entrenamiento adicional mínimo. Para entender por qué Boeing pudo estirar este diseño durante 6 décadas, hace falta repasar sus distintas generaciones. La primera, conocida hoy como 737 original, incluyó los modelos -100 y -200, producidos entre finales de los 60 y los años 80. Fue la base sobre la que se construyó todo lo demás. A mediados de los 80 llegó la segunda generación, el 737 Classic, con los modelos -300, -400 y -500. Este fue un salto importante. Boeing introdujo motores CFM56, mucho más eficientes en consumo de combustible y más silenciosos que los motores originales. También se modernizó la aviónica de cabina. Fue en esta generación cuando el 737 realmente despegó comercialmente, impulsado por el auge de las aerolíneas de bajo coste en Europa y Norteamérica. A finales de los 90 llegó la tercera gran generación, bautizada como Next Generation, o 737 NGE, con los modelos -600, -700, -800 y -900. Este fue quizás el rediseño más profundo hasta la fecha. Nuevas alas, mayor envergadura, aviónica digital, cabina rediseñada y mejoras aerodinámicas sustanciales. El 737-800, en particular, se convirtió en el caballo de batalla de aerolíneas como Ryanair, Southwest y decenas de operadoras en todo el mundo. Es, hasta el día de hoy, una de las variantes más vendidas de toda la historia de la aviación comercial. Cada una de estas generaciones compartía algo crucial: la certificación de tipo. Es decir, legalmente, la autoridad de aviación consideraba que un piloto certificado para volar un 737 Classic podía volar un 737 NGE con un curso de diferencias relativamente corto, sin necesidad de repetir toda la certificación desde cero. Esa continuidad regulatoria era, en la práctica, la joya de la corona del programa 737. Ahorraba a las aerolíneas fortunas en entrenamiento, y a Boeing le permitía seguir vendiendo la misma familia de aviones sin enfrentarse a los costes colosales de desarrollar una aeronave completamente nueva desde cero, algo que en la industria puede superar fácilmente los 15.000 millones de dólares y una década de trabajo. Mientras Boeing perfeccionaba su estrategia de evolución continua, al otro lado del Atlántico estaban haciendo un rival que cambiaría las reglas del juego: Airbus. En 1987, el consorcio europeo lanzó el A320, un avión de la misma categoría que el 737, pero con una diferencia radical. Era el primer avión comercial de la historia en incorporar controles de vuelo fly-by-wire, de manera integral, es decir, mandos electrónicos en lugar de conexiones mecánicas o hidráulicas directas entre los controles del piloto y las superficies del avión. Además, introdujo el famoso side stick, el pequeño joystick lateral que sustituía al volante tradicional. El A320 representaba en muchos sentidos lo que un 737 completamente nuevo podría haber sido: una plataforma diseñada desde cero, sin las limitaciones heredadas de un fuselaje de los años 60. Esto le daba a Airbus una ventaja estructural importante, sobre todo en un aspecto que años después se volvería crítico: la altura del avión respecto al suelo, y por tanto, el espacio disponible bajo las alas para instalar motores más grandes y eficientes. Durante los 90 y los 2000, Boeing y Airbus libraron una guerra comercial constante, ofreciendo descuentos agresivos, mejoras técnicas,
y presionando a las aerolíneas para que eligieran una u otra familia. Pero el golpe decisivo llegó en 2010, cuando Airbus anunció el A320neo, Neo de New Engine Option. Una versión con motores de nueva generación, mucho más eficientes en consumo de combustible, que prometía ahorros de hasta un 15% frente a los modelos anteriores. La respuesta de las aerolíneas fue inmediata y masiva. En cuestión de meses, Airbus acumuló cientos de pedidos. Boeing se encontró contra las cuerdas. No tenía todavía una respuesta equivalente, y desarrollar un avión completamente nuevo llevaría como mínimo una década. Las aerolíneas no estaban dispuestas a esperar tanto tiempo sin una alternativa competitiva de Boeing sobre la mesa. Fue en ese contexto de presión extrema donde nació la decisión, que años después tendría consecuencias devastadoras. En lugar de diseñar un avión nuevo, Boeing optó, una vez más, por adaptar el 737. Nacía así el 737 MAX. El 737 MAX, presentado en 2011, buscaba competir con el A320neo, incorporando motores CFM LEAP-1B más grandes y eficientes, sin rediseñar completamente el avión. Sin embargo, una decisión tomada en 1964 complicó el proyecto. El 737 fue diseñado con muy poca distancia al suelo para operar en aeropuertos con infraestructura limitada. Esto impedía instalar los nuevos motores en su posición tradicional bajo las alas. Boeing resolvió el problema desplazando los motores hacia adelante y ligeramente hacia arriba. Aunque esta solución permitía montarlos, también modificó la aerodinámica del avión. En ciertas maniobras, especialmente a altos ángulos de ataque, el morro tendía a elevarse más de lo esperado, aumentando el riesgo de pérdida. Para compensar este comportamiento, Boeing creó el sistema MCAS, Maneuvering Characteristics Augmentation System, que bajaba automáticamente el morro cuando detectaba un ángulo de ataque excesivo. Sin embargo, el diseño original del MCAS dependía de un solo sensor de ángulo de ataque, sin suficiente redundancia. Además, muchos pilotos no fueron informados de su funcionamiento ni de cómo desactivarlo en caso de falla, e incluso desconocían que el sistema existía. El 29 de octubre de 2018, el vuelo 610 de Lion Air se estrelló minutos después de despegar de Yakarta, Indonesia, matando a las 189 personas a bordo. Las investigaciones preliminares apuntaron a un fallo del sensor de ángulo de ataque que activó el MCAS de forma errónea, empujando repetidamente el morro del avión hacia abajo, mientras los pilotos luchaban, sin éxito, por recuperar el control. Menos de 5 meses después, el 10 de marzo de 2019, el vuelo 302 de Ethiopian Airlines se estrelló en circunstancias sorprendentemente similares poco después de despegar de Addis Abeba, matando a las 157 personas a bordo. Dos accidentes con un patrón casi idéntico, en un periodo de menos de medio año, con un avión que llevaba apenas meses en servicio comercial, encendieron todas las alarmas. En cuestión de días, autoridades aeronáuticas de todo el mundo, siendo la FAA estadounidense una de las últimas en actuar, lo que generó una enorme controversia, ordenaron la inmovilización total de la flota de 737 MAX en todo el planeta. El avión permaneció en tierra durante casi 20 meses, un periodo sin precedentes para una flota comercial moderna. Las investigaciones revelaron fallos no solo en el diseño técnico del MCAS, sino también en el proceso de certificación. Boeing había subestimado ante los reguladores la capacidad del sistema para modificar el comportamiento del avión, y parte del proceso de aprobación se había delegado a la propia empresa bajo un esquema de supervisión que quedó bajo fuerte escrutinio del Congreso de Estados Unidos. El coste para Boeing fue devastador. Se estima que la crisis del MAX, sumando indemnizaciones, compensaciones a aerolíneas, pérdida de pedidos, costes legales y daño reputacional, superó los 20.000 millones de dólares, sin contar el impacto en la confianza pública hacia la marca, algo mucho más difícil de cuantificar, pero igual de real. El MAX regresó al servicio a finales de 2020, con un MCAS rediseñado, con redundancia de sensores, mayor entrenamiento obligatorio para los pilotos y una supervisión regulatoria mucho más estricta. Pero la sombra de esos dos accidentes, y de las decisiones que llevaron a ellos, sigue marcando la percepción pública del avión hasta el día de hoy. Después de la crisis del MAX, la pregunta que da título a este video se volvió aún más urgente dentro de la industria. ¿Por qué Boeing no diseña, de una vez por todas, un sucesor completamente nuevo para el 737? La respuesta tiene varias capas. La primera es puramente financiera.
Desarrollar un avión comercial completamente nuevo, desde cero, cuesta entre 15 y 20 mil millones de dólares y toma entre 8 y 10 años desde el diseño inicial hasta la entrega del primer avión certificado. Boeing, tras la crisis del MAX, la pandemia que golpeó con dureza a la aviación comercial en 2020 y problemas de calidad detectados posteriormente en otras líneas de producción, no está en una posición financiera cómoda para asumir una inversión de esa magnitud sin garantías de éxito comercial. La segunda capa tiene que ver con la certificación y el entrenamiento de pilotos, el mismo factor que explicó el éxito original del 737 con Southwest Airlines. Miles de aerolíneas en todo el mundo tienen flotas mixtas de distintas generaciones, de 737, con pilotos certificados bajo una misma familia de tipo. Introducir un avión completamente nuevo rompería esa cadena de compatibilidad, obligando a las aerolíneas a asumir costes de transición que muchas simplemente no querrían pagar, especialmente si Airbus mantiene, mientras tanto, una oferta más barata y ya probada con el A320neo. La tercera capa es competitiva. Airbus ya ocupa una posición dominante en el segmento de pasillo único con la familia A320neo, con más pedidos acumulados que Boeing en años recientes. Lanzar un avión nuevo significa competir no solo contra el producto de Airbus, sino contra la ventaja de tiempo que Airbus ya tiene consolidada en el mercado. Boeing sí intentó, en cierto momento, avanzar en una dirección distinta, el llamado NMA, New Midsize Airplane, un proyecto pensado para cubrir un segmento intermedio entre el 737 y el 787, apodado extraoficialmente 797. El proyecto llegó a generar expectación en la industria, pero terminó siendo cancelado, en gran parte porque los recursos y la atención de la compañía se concentraron en resolver la crisis del MAX y en estabilizar su producción. El resultado es que, hasta el día de hoy, Boeing continúa vendiendo variantes del 737, ahora bajo la familia MAX, incluyendo los modelos MAX 7, MAX 8, MAX 9 y MAX 10, como su producto principal en el segmento de pasillo único, sin un reemplazo definido en el horizonte cercano. Algunos análisis de la industria sugieren que un sucesor real del 737 no podría llegar al mercado antes de mediados de la década de 2030, e incluso esa fecha depende de que Boeing resuelva antes sus problemas de producción, calidad y estabilidad financiera. Lo que empezó como la historia de un avión termina revelando algo mucho más amplio sobre cómo funcionan las industrias basadas en infraestructura de largo plazo. El 737 no sigue volando porque sea, técnicamente, el mejor diseño posible para el siglo XXI. Sigue volando porque el ecosistema completo que se construyó a su alrededor, pilotos, simuladores, talleres de mantenimiento, cadenas de suministro, modelos de negocio enteros de aerolíneas como Southwest y Ryanair, depende de su continuidad. Ese fenómeno tiene un nombre en economía: dependencia de trayectoria, o path dependency. Cuanto más se invierte en una tecnología, más caro resulta abandonarla, incluso cuando aparecen alternativas objetivamente superiores. El teclado QWERTY, ciertos estándares industriales e incluso algunos lenguajes de programación heredados en sistemas bancarios siguen el mismo patrón. No sobreviven porque sean los mejores, sino porque reemplazarlos cuesta más de lo que parece. En el caso del 737, ese fenómeno tuvo un precio humano devastador, cuando la presión por mantener la compatibilidad con generaciones anteriores llevó a decisiones de ingeniería y de comunicación que, en 2018 y 2019, costaron 346 vidas. Es un recordatorio de que, en la aviación, más que en casi cualquier otra industria, la eficiencia económica y la seguridad no pueden separarse jamás. Hoy, Boeing sigue vendiendo la familia MAX, con miles de pedidos pendientes de entrega y aerolíneas de todo el mundo, confiando, de nuevo, en la plataforma. La pregunta de si algún día llegará un verdadero sucesor sigue abierta, y probablemente seguirá abierta durante bastantes años más. Y ahora te lo preguntamos a ti. ¿Crees que Boeing debería asumir el riesgo y desarrollar un avión completamente nuevo desde cero? ¿O que la estrategia correcta sigue siendo seguir evolucionando una plataforma que, con todos sus problemas, ha demostrado ser capaz de adaptarse durante 60 años? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete para más documentales sobre aviación y activa la campana para no perderte los próximos capítulos de esta serie.